En este video veremos la activación del espejeo en SQL Server. Antes que todo, permítame presentarme. Estudio en el Instituto Tecnológico Superior Apatzingán, ITSA, la materia de Administración de Base de Datos. Me la imparte el profesor Andrés Rivera Montoya, ingeniero Andrés Rivera Montoya. Estamos viendo actualmente la unidad 5, se llama Respaldo y Recuperación. Nos tocó en el gestor SQL Server, Microsoft SQL Server. Estamos manejando la versión 2014 Enterprise. SQL Server Mirroring o SQL Server Espejo, espejeo en SQL Server. Es una tecnología que entra en la categoría de alta disponibilidad. ¿Por qué de alta disponibilidad? Porque lo que busca esa tecnología es que cuando un servidor, ya sea el primario o el principal, falle, otro servidor, como el secundario o el espejo, tome la carga que están haciendo los usuarios de una base de datos. Este proceso de cambiar el secundario por el primario se puede hacer de manera automática o manual en caso de fallo. Prácticamente lo que hace esta técnica de espejeo es que el servidor principal está sincronizando todas las transacciones en un servidor secundario. Para entender mejor, pasemos a ver la infraestructura de un espejeo SQL Server. Como podemos observar, tenemos nuestro servidor principal y el espejo, que sería el secundario. Y esta es toda la carga que están haciendo los usuarios a la base de datos que está alojada en nuestros servidores. Cabe mencionar que nuestro servidor secundario, en este caso el espejeo, puede cambiar a ser el primario, puede cambiar el secundario por el principal por el secundario, sin modificar nada, en las aplicaciones que se conectan a la base de datos. Pasamos a la siguiente. Los modos de sincronización de datos en SQL Server. Hay dos modos de sincronización, el asíncrono y el síncrono. Primero veremos asíncrono o alto desempeño. ¿En qué consiste el asíncrono? Consiste en que cuando la aplicación que está usando la base de datos envía una escritura de datos, el servidor principal, la base de datos que está alojada en el servidor principal, recibe esta escritura de datos y regresa la confirmación de que se ha procesado la escritura de datos, como vemos en la línea del tiempo. Regresa el mensaje de escritura procesada. Después, el proceso no termina aquí. El proceso continúa porque el servidor principal sincroniza la transacción al servidor secundario, en este caso el espejo, en la base de datos espejeada. Sincroniza el dato, la transacción al espejo y el espejo devuelve una respuesta, pero en la aplicación principal en la que se hizo la transacción, el servidor principal ya le respondió que la escritura ha sido procesada. ¿Sí? Ahora veremos el modo sincrónico, perdón, o alta seguridad. En este modo, la aplicación que está usando la base de datos envía una escritura del dato, el servidor principal la recibe, la procesa y inmediatamente sincroniza la transacción al mirror o el dato al mirror, al espejo. El espejo la procesa, la guarda, la sincroniza y devuelve la respuesta al principal, dato sincronizado. El principal regresa la respuesta a la aplicación principal, a la aplicación de la cual se envió el dato, que la escritura ha sido procesada. Por eso es alta seguridad, porque no regresa la respuesta a la aplicación hasta que no se alojó en el mirror, en el espejo. Espero le esté quedando claro. Bien. Los modos de operación para intercambio de roles. File over. ¿Sí?
alta seguridad con intercambio de roles automático. Hay dos modos, automático y manual. Este es el automático. El automático implica tener no solamente un servidor principal y un servidor espejo, implica tener un servidor testigo. ¿Qué es la función de este servidor testigo? Este servidor testigo es el que va a estar al pendiente de algún fallo en este servidor o en este servidor. Vemos aquí la secuencia. 1. Funcionando. Esto es toda la red funcionando adecuadamente. En caso de fallo, que no se sincronice el principal con el secundario, el testigo ve esto y pasa al cambio de roles, ejecuta el cambio de roles, quedando así el secundario como el principal. Si pueden ver, ex principal falló, queda el secundario como principal. Cuando el server fue restablecido por el testigo, vuelve a sincronizarlo. Ahora es el secundario y el principal, pero esto vuelve a pasar, el principal vuelve a ser principal y todo regresa a la normalidad, siempre y cuando el server haya sido restablecido. Este es el intercambio de roles automático en caso de fallo. Ahora el intercambio de roles manual. El intercambio de roles, que es el que vamos a llevar a la práctica en este video, no tiene un testigo. Como pueden ver, aquí solo hay servidor principal y servidor secundario, espejo, funcionando correctamente, están sincronizando. En caso de fallo, pierde la comunicación. ¿Qué tenemos que hacer? Por eso es manual. Nosotros nos damos cuenta cuando el servidor principal ya no se está sincronizando con el secundario. ¿Qué pasa? Hacemos el cambio de roles y el secundario pasa a ser principal y el principal pasa a ser secundario. Se activa como principal el que está de espejo. Así funciona el intercambio de roles. Procederemos a realizar la activación del espejeo de una base de datos en SQL Server 2014, para lo cual corro dos máquinas virtuales con SQL Server instalado y tengo una instancia en cada máquina. En este caso mi instancia en la principal se llama Server 3 principal y en la que voy a realizar el espejo, el mirror, espejo. Bueno, el primer paso que realizaremos será crear los endpoints, la configuración de los puertos para que ambas máquinas se comuniquen, y de forma manual se configuran así. Nos vamos al apartado que dice seguridad, objetos del servidor, en extremos, en creación de reflejo de la base de datos. Aquí es donde nosotros crearemos el extremo. Como vemos, no tenemos ninguno, extremos del sistema, tampoco tenemos nada. Muy bien, para esto, el servidor, extremos, creación de base de datos. Ejecutaremos la siguiente sentencia. En este caso yo la tengo guardada, solamente la abriré, crear endpoint, le puse, y esta es la sentencia que ejecutaremos. Aquí dice usar la master, una clave maestra que nos concede los permisos para crear endpoint. En este caso el endpoint se va a llamar espejo y se va a iniciar en el puerto TCP 5022. Puede ser en el 7022, en el puerto. Simplemente tienen, al momento de que ustedes otorguen este puerto en el firewall, lo tienen que abrir una regla para que ese puerto esté abierto, de lo contrario no podrán realizar el espejeo. Bien, seleccionamos la sentencia y ejecutamos. Nos dice comandos completados correctamente. ¿Qué quiere decir? Muy bien. Quiere decir que ya tenemos un extremo listo y se llama mirror. ¿Sí? Haremos eso también en la otra máquina.
objetos del servidor, extremos, creación de base de datos. Aquí abrimos, crear endpoint y lo mismo. No importa si se llama igual, ya que son en máquinas diferentes y cada máquina tiene que tener su endpoint. Ejecutamos y comandos completados correctamente. Muy bien. Una vez hecho eso, procederemos a hacer un backup de nuestra base de datos, en este caso alumnos. Tendríamos primeramente que checar en las opciones que el modelo de recuperación sea completo. Si tiene algún otro simple, no se podrá llevar a cabo el espejeo. Nomás checamos que esté en completo. Muy bien. Todo lo haremos con los asistentes de SQL Management Studio, ya que lo hace más simple. Haremos el backup, tareas, copia de seguridad. Muy bien. Aquí nos dice base de datos, alumnos, tipo de seguridad, tipo de copia de seguridad completa. Aquí en destino vamos a quitar eso y agregaremos otro destino, una carpeta que tenga compartida con ambas máquinas para de ahí restaurarla en mi otra máquina, que sería en esta. Muy bien, la carpeta que tengo compartida con las máquinas es esta de backups y le voy a poner alumnos.back. Bien, le damos clic en aceptar y ya tenemos el destino en el disco local C, en la carpeta compartida backups, el archivo .back. Le damos a aceptar y nos dice la copia de seguridad de la base de datos alumnos se ha completado correctamente. Muy bien. Por el momento ya hicimos el respaldo. Ahora vamos a restaurarla en esta máquina. Para ello voy a ejecutar, perdón, permítanme, despejo, ejecutar la carpeta que tengo compartida. ¿Recuerdan la carpeta que se llama backups? Bueno, ejecutamos y aquí tengo alumnos.back. Esta carpeta, .back, lo voy a cortar y lo voy a poner en local C, text, en esta carpeta. Este backup lo había hecho anteriormente, ya no lo necesito. Muy bien, ya quedó alumnos.back. ¿Sí? Lo cortamos al disco local C de la computadora, gracias a que teníamos compartida la carpeta de la otra computadora. Ahora procedemos a restaurarla. De lo contrario no podemos hacer. Miren, de se trata, básicamente tenemos dos copias de la base de datos. Muy bien. Procedemos a restaurarla en restaurar base de datos. Clic derecho sobre base de datos y restaurar base de datos. Una vez hecho eso, nos aparece esta ventana. Dice el origen, base de datos. No tenemos nada. Pero si le damos dispositivo, nos activa la casilla para seleccionar el destino donde está. La habíamos puesto en el disco local C, en una carpeta que se llamaba test. Aquí tenemos alumno.back. Le damos aceptar y aceptar. Aquí tenemos. Ahora hay que checar siempre que vamos a recuperarla usando el not recovery. De lo contrario, no nos servirá la base de datos para hacer espejo, ya que este método la restaura de modo que esté sincronizándose y restaurando. Ya cuando el espejo se crea, el cambio que se hace se está guardando automáticamente. Configurado esto, damos clic en aceptar. Dice la base de datos alumnos se restauró correctamente.
Muy bien. Y aquí la tenemos, restaurando. ¿Sí? ¿Cuál es el paso a seguir? Hacer espejeo. Le damos clic en tareas, clic derecho sobre la base de datos que queremos hacer en el espejo, tareas, y en la versión en inglés dice mirror, aquí dice reflejar. Y nos aparece el asistente. En el asistente vamos a dar configurar seguridad. Nos aparece otro asistente. Aquí le vamos a dar siguiente. Dice, desea configurar la seguridad para incluir una instancia del servidor testigo. Esto es de lo que hablaba en el cambio de roles. Les dije que íbamos a efectuar la manual, la automática no. En este caso le daremos no. Siguiente. El servidor principal es el que tengo ejecutando en la máquina. Dice que el puerto escucha es el 5022, como lo creamos en el endpoint. Le damos siguiente. En el servidor reflejado, que va a ser nuestro espejo acá, tenemos que conectar la máquina. Para esto, en caso que a ustedes no les aparezca, le ponen en buscar más, el nombre del servidor, le dan buscar más y servidor de redes. Aquí va a recuperar todos los datos de los servidores que estén en red. Si su servidor no está en red, no podrán hacer espejo. Hay que checar eso. Muy bien, nos aparece motor de base de datos y al que queremos configurar como espejo es server 2 espejo. Aquí está, espejo. Muy bien, conectamos. Y también en el puerto escucha el 5022, el que creamos en el endpoint. Siguiente. Aquí dice cuentas de servicio para las siguientes instancias. Otro dato que se me pasaba. Si ustedes van a hacer el espejo con dos instancias o dos servidores en SQL Server, en la misma máquina, el puerto lo tienen que configurar el 5022, 5023 y 5024. Igual los tienen que habilitar en el firewall. De lo contrario no podrán hacer el espejo aunque tengan nada más una máquina. Hay que configurar eso, hay que estar alerta con los puertos escucha. En este caso yo estoy conectado a un dominio que se llama administración con el usuario SQL admin. Y el reflejo también está en el mismo dominio y con el mismo usuario. El mismo usuario levanta los servicios de SQL Server. Vamos siguiente. Y hemos llegado a la finalización de la configuración del asistente. Vamos a finalizar. Nos ha parecido correcto. Se han configurado el extremo en el servidor principal y el extremo en el servidor reflejado. Cerramos. ¿Qué nos queda por hacer? Iniciar. Iniciar siempre y cuando la segunda opción esté activada. Dice seguridad alta, conmutación automática por error sincrónico. Está sincrónico. Confirme siempre los cambios en el principal y en el reflejado. Si la creamos asíncrono, con lo que hablábamos en la teoría, confirme los cambios principales, a continuación transfiérlos al reflejado. ¿Sí? En este caso sí lo dejaré yo. Y iniciaremos la creación del reflejo. Dice una varias, no tienen el DNS. Aquí le damos sí, no importa. Y ahí está. Ya tenemos, dice, sincronizadas. Las bases de datos están completamente sincronizadas. Muy bien. Pero ¿por qué aquí no aparece? ¿Por qué? Porque nada más hay que actualizar. Esto está sincronizando. Este es el reflejado, sincronizando y restaurando. Muy bien, para checar eso, vamos a la tabla datos personales, selecciono las primeras filas. Nada más tengo un registro guardado, que es el de Gabriel Valverde, en este caso mi nombre. Voy a insertar otro registro. Para comprobar el espejeo y que está sincronizando como se debe, vamos a pasar a insertar más registros. Datos personales, valores, vamos a insertar otros
2 registros más. La edad es 21. Valencia, Aristeo, el compañero. Aristeo. Ahí está. Esta sentencia para insertar. Copiamos. Pegamos. Compañera Itzel. Alcaraz. Muy bien. Una vez hecho esto, lo ejecutaremos. Dice una fila saltada. Ahora veremos si se han insertado. Muy bien. Este ya estaba, era el que estaba. El que acabo de agregar es Aristeo e Itzel. Esto también tiene que estar reflejado acá. ¿Cómo hacemos para saber si está reflejado? Dice que la bata no es accesible. ¿Por qué? Porque solo es un reflejo. Muy bien, vamos a provocar lo que se conoce como failover o la conmutación por error. Para esto pasamos a las propiedades y creación de reflejo. Muy bien. Ahí están sincronizadas. ¿Eh? ¿Qué hacemos? Conmutación por error. Ahí está, un fallo. Sí. Y dice, entidad de seguridad sincronizando. Vamos a actualizar. Dice, la base de datos no es accesible. ¿Por qué? Porque el servidor falló. Muy bien, entonces este servidor ahora sí va a ser accesible. Solo hay que actualizar. Dice, entidad sincronizado. ¿Qué pasó? Ahora sí podemos acceder. Vamos a comprobar si sincronizó los registros y aquí está. ¿Eh? Ahora esta queda reflejado en el espejo. Muy bien, vamos. Propiedades, en el reflejo. Ahora vamos a regresarla. Conmutación por error. Sí. Muy bien. Actualizamos. Y vuelve a pasar al espejo. Y el principal vuelve a pasar al principal. Eso es lo que si tuviéramos un servidor testigo, nosotros no haríamos esa conmutación. Al detectar un fallo, se cambiaría automáticamente, no tendríamos que nosotros hacer de forma manual la conmutación por error, el fallo, pues por así decirlo. Pero para demostrar que eso funciona realmente el espejeo, aquí está. Bueno, pues hemos llegado al final, espero que haya quedado claro, entendido. Muchas gracias.